matemática abundante en teoría y aplicaciones. Este texto hace un balance entre la teoría y la práctica. El estudio del álgebra lineal necesita conocimientos de álgebra, geometría analítica y trigonometría. Algunas veces se encontrarán ejemplos y ejercicios que requieren conocimientos de cálculo. Eso se marca con claridad en el texto. Al empezar el estudio del álgebra lineal, se descubrirá que muchos de los métodos de solución implican docenas de pasos aritméticos. Por lo tanto, es esencial esforzarse para evitar errores por descuido. ¿Por qué comienza con esto? Porque el tema de los números complejos, que ya lo concluimos, yo les había comentado que íbamos a ver la función exponencial de algunos ejercicios, pero bueno, no es relevante. Es un tema que no pertenece al álgebra lineal como tal, es un tema que pertenece más que nada a un campo que vendría siendo álgebra moderna, por ejemplo, o variable compleja. Incluso hay una rama de la matemática que se llama variable compleja y se fundamenta en los números complejos. Es prácticamente álgebra con números complejos, cálculo con números complejos, etc. ¿Sí? Es un campo muy amplio. Entonces, pues por eso es que no es formalmente un área del álgebra lineal. Ahora sí vamos a empezar formalmente por lo que viene siendo el álgebra lineal. Si bien hay que decir también que el tema de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales también vendría siendo un tema de álgebra moderna, lo mismo el que sigue, que es el de matrices y determinantes, y que formalmente el álgebra lineal empezaría en la cuarta unidad cuando Dios mediante veamos el tema de espacios vectoriales. Ahí sí ya empezaría formalmente lo que es el álgebra lineal. Sin embargo, estos temas sí son importantes de tenerlos en cuenta porque tienen mucha aplicación en los puntos y temas que vamos a ver en un futuro. ¿Vale? Bien, entonces, empecemos. Definición de una ecuación lineal de n variables. Una ecuación lineal en n variables, x1, x2 hasta xn, tiene la forma a1x1 más a2x2 más a3x3 más un chingo más a(n)xn igual a 0. ¿Sí? Esta es la forma, lo voy a hacer más grande, la forma de una ecuación lineal. Esta. ¿Qué características tiene? Bueno, las características que podemos observar aquí bueno, es que es una suma, ¿sí están de acuerdo? Una suma de múltiplos escalares de variables a la primera potencia. ¿Sí? Si se fijan aquí las A's, es decir, A1, A2, A3 hasta AN, se llaman coeficientes de la ecuación lineal. Y aquí nos lo dice, son números reales. ¿Sí? Es decir, las A's son números reales y se llaman coeficientes de las variables. Y después del igual hay un término independiente. ¿Por qué digo que es un término independiente? Porque no multiplica a ninguna variable, es un número solito, que se llama bueno, pues el libro le pone que es un término constante, ¿sí? Pero es el valor al cual equivale a la ecuación, ¿sí? Término independiente, así es como yo lo he llamado, o como se le suele llamar. Entonces también es un número real, ¿sí? Pero lo importante es que las variables están elevadas a la 1. Están elevadas a la 1. Esa es la característica fundamental.
Si ustedes se fijan, esto es una expresión algebraica. ¿Sí? Una expresión algebraica que viene siendo una suma. Y una suma tiene términos, ¿verdad? Todos estos son términos. Los términos son las partes de la expresión separados por signos más, claro que si es negativo, pues más con menos se hace menos. Y también cabría el hecho de decir que se resta. Signos más o menos, ¿verdad? Constituidos por un coeficiente y una parte literal. Y esa parte literal es la que nos define los términos semejantes, ¿se acuerdan? La parte literal está constituida por la o las variables y los exponentes. Pues bien, la parte literal está constituida por variables elevadas a la 1. ¿Sí? Nada más, pero variables solitas. ¿A qué me refiero con solitas? Bueno, que vamos a ver algunos ejemplos. Como los que tenemos aquí. Todas estas son ecuaciones lineales. Todas ellas. ¿Por qué? Porque son ecuaciones donde todos los términos tienen parte literal constituida por variable elevada a la 1. Nada más. ¿Sí? O sea, los términos tienen un coeficiente y la parte literal una variable elevada a la 1. ¿Sí o no? Incluso que pudiera parecernos un poquito extraño, también es lineal porque 0 y medios es un ¿qué? Es un número. Entonces, esta incluso que pareciera un poco extraño, también es una ecuación lineal porque esto es un número. ¿Sí o no? Bien. Pero esas no son lineales. A ver, ingeniero, ¿por qué esta no es lineal? En el primer término se está multiplicando una variable. El primer término es un producto de variables y nada más tiene que ser una variable elevada a la 1. De hecho, en álgebra se suele hablar del grado bruto y grado neto de un término. El grado bruto viene siendo el grado total del término. Entonces este es un término de segundo grado, porque tenemos el producto de dos variables que están elevadas a la 1. Entonces ahí había un grado bruto de segundo, ¿sí o no? De segundo grado, no es lineal. Esta, ¿por qué no sería lineal? Porque este término no es lineal. Vamos, fíjense cómo el nombre de ecuación lineal tiene que ver en que son una suma de términos lineales. ¿Sí o no? Y entendamos por términos lineales una función polinomial de primer grado incompleta, es decir, falta el término independiente. ¿Sí o no? Si queremos dar una definición más sofisticada, que a fin de cuentas no creo que sea necesario, porque ustedes son bien abusados, ¿no? Entonces este no es un término lineal, es un término exponencial, es una función exponencial, no es una función polinomial, es una función trascendental. ¿Sí? No es. Aquí lo mismo, ese no es un término lineal. La x está dentro del 0 a diferencia de aquel, ¿no? ¿Sí o no? Y
Aquí estamos sumando, los términos no son tampoco lineales, son recíprocos o inversos multiplicativos de las variables. Tú no, tampoco. Bien, entonces, aquí también es importante ver que el problema fundamental de las ecuaciones es encontrar su solución, o sea, los valores que satisfacen a la ecuación. Sí, ese es el problema fundamental de todas las ecuaciones. Y aquí nos dice que una solución de una ecuación lineal de n variables es una sucesión de n números reales ordenados de modo que la ecuación se cumple cuando se sustituyen dichos valores. El conjunto de todas las soluciones es lo que se conoce como conjunto solución. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí es importante pues entender eso, ¿no? El problema fundamental de una ecuación es encontrar su solución. Es decir, aquellos valores que satisfacen la igualdad. ¿Sí? En el caso de las ecuaciones lineales, de n variables, su solución va a ser constituido por varios valores. ¿Por qué? Pues porque va a tener tantos valores que la satisfacen como variables tenga. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pero aquí hay una cosa. Es muy probable también que esa ecuación tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. Lo vamos a ver más adelante, pero creo que se puede entender por qué. Pero esta ecuación tiene una solución. ¿Sí están de acuerdo? Pero esta tiene infinitas. Entonces eso también es importante comentarlo. Y en el caso de que tenga infinitas soluciones, va a ser necesario parametrizar, algo que luego vamos a ver. ¿Sí? Miren, por ejemplo, bueno, de hecho, si quieren vamos a explicar lo que es vamos a explicar en qué consiste eso de infinitas soluciones. A ver, generalmente yo para resolver una ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues despejar. ¿Sí o no? Sí. Despejar. Creo que vamos a aumentar un poquitín. Ahí está. ¿Sí, verdad? Muy bien. ¿Sí, verdad? ¿Luego? Sí. Perfecto. A ver, por ejemplo, esa ecuación que es x1 más 2x2 igual a 4. Voy a resolver esa ecuación. ¿Qué significa encontrar los valores que la satisfacen? ¿Sí? ¿Puedes apagar el cañón, por favor? Generalmente, ¿cómo resuelvo una ecuación? Despejando. Otra vez, pínchale ahí. Eso. Despejando. Aquí la pregunta sería, ¿a quién despejo? ¿A x1 o a x2? Y la respuesta es que conviene despejar a la que está más a la derecha, pero más a la izquierda. ¿Sí? Más a la izquierda. La primera, ¿por qué? Porque cuando empecemos a ver sistemas de ecuaciones y veamos los métodos que se utilizan, vamos a ver que la variable que se parametriza es la que está más a la izquierda por el método de cómo lo vamos a resolver. ¿Perdón, les dije izquierda? Sí. Bueno, es que es izquierda para nosotros. Ajá, derecha para nosotros. Exacto, sí. Entonces, miren, el que está más así, viendo así, derecha, es el que te parametriza.
¿Sí? El que esté más a la derecha, o sea, viendo así de frente, es el que parametrizamos. Siempre se van a parametrizar de derecha a izquierda. Luego vamos a ver ese método. Luego entonces, aquí tengo que despejar a X1. ¿Para qué? Para parametrizar a X2. ¿Sí se entiende? ¿Sí? A ver, fíjense, es así. Despejo a X1. Entonces X1 es 4 menos 2X2. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Parametrizar a X2. Es decir, X2 va a ser igual a un parámetro. Ahora, aquí viene algo que yo siempre he comentado en las clases de matemáticas, que es, en matemática hay un orden. Tiene que haber un orden. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Pues porque esto es ciencia. La ciencia tiene que haber un orden. Entonces, las últimas variables del alfabeto son para variables reales. X, Y, Z, V, W, U, ¿sí o no? ¿Sí? Las letras que están a la mitad son para variables enteras. M, N, I, J, ¿sí o no? A veces hasta acá también se usa para valores enteros, ¿sí o no? Ustedes lo han visto en sus clases de estadística, que a veces utilizan N, M, K, J, I, y no hay ninguna bronca. Porque son variables enteras. Las variables que están a 3/4 partes del abecedario son para parámetros. ¿Qué es un parámetro? Es una variable que representa a otra variable, pero a su vez va a representar a otras. ¿Sí? Entonces sí se utilizan letras como R, S, T, son las que R, S, T son las que se utilizan más. Entonces aquí yo voy a utilizar T. ¿Sí? Si se fijan, la variable X2 la estoy nombrando con otra variable, que es T. ¿Sí o no? Ahora ustedes me van a decir, pero ¿por qué haces eso? Porque si yo lo hago así, entonces X1 también la voy a representar en términos de esa misma variable. Es decir, tú me podrás decir, pero pues aquí está, ¿no? O sea, ¿para qué le metes T? Pues utiliza X2. No, es que si tú parametrizas, estás teniendo un mayor análisis del problema. Estás expresando todas las variables en términos de una nueva variable. Y eso te da más pues análisis, pues, ¿no? Más claridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Déjenme el espacio de la lista. Yo no. Sí, ¿qué dicen algunos ingenieros? Ya lo vi. ¿Por qué? ¿Vale? Se van a hacer otras cosas. ¿Cómo qué? Ver el lápiz. ¿Qué les dirías a los chavos que van a perder tiempo? Está mal. Bien, entonces fíjense. A ver, una cosa, fíjense nada más la realidad que tiene esto que estamos haciendo. Si yo les preguntara, ¿eso qué es? Seguramente muchos me van a decir que es una línea recta. ¿Sí o no? Y efectivamente lo es. Efectivamente lo es. Si yo hago la gráfica, suponiendo que a este le llamo X1 y a este le llamo X2, ¿sí? Fíjense bien, si yo analizo la recta, porque aquí ya me doy cuenta que es una recta, ¿no? Una recta que tiene ordenada el origen en 4 y pendiente menos 2. ¿Sí o no? Entonces, si por ejemplo le doy, nada más aquí sí le voy a cambiar. ¿Sí se entiende por qué le tengo que cambiar? ¿Por qué?
porque se supone que esto sería la X y sería la Y si lo veo como coordenadas cartesianas. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, si yo lo dejo como estaba antes, me va a salir al revés. O sea, tengo que saber lo que estoy haciendo. Tampoco se trata de hacer las cosas a lo güey. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pasa por el punto 0 cuadro. Si x2 vale 2, me da 0, ¿sí o no? ¿No digo? ¿Sí? Mira. Esta va a ser esa recta. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Bien. Una línea recta es una ¿qué? ¿Es una qué? Una línea recta es una ¿qué? Una función. A ver, es una línea recta. ¿Algo más? Es una sucesión infinita de puntos, ¿sí o no? Una sucesión infinita de puntos. Y todos esos puntos satisfacen esta ecuación. ¿Queda claro? Por ejemplo, el punto 0,4 es solución a esta ecuación porque la satisface. Lo mismo el 0, perdón, el 2,0. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero son infinitos los puntos. Entonces, fíjense la versatilidad que tiene el representar la ecuación de forma paralela. ¿Y por qué digo esto? Porque de esa forma yo puedo decir que todos los puntos que satisfacen a la recta son aquellos cuyas coordenadas son 4 menos 2t, t. ¿Sí o no? Sí, porque este es x2. Bueno, a ver, aquí creo que puse como... Sería así. Al revés. ¿Por qué al revés? Porque yo puse como x2 a la x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para que me quedara así como una recta del plano cartesiano. ¿Queda claro o no? Entonces sería t, x2 o x1. Y de esa forma yo podría darle valores al parámetro. A ver, si t vale menos 2, ¿qué punto me va a dar? Menos 2,8. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿este punto satisface esta ecuación? Sería 8 menos 4 me da 4. ¿Sí o no? Si t vale 3, ¿qué punto me va a dar? 3, menos 2. Perdón, 3, menos 2, ¿sí o no? ¿Oigo? Sí. A ver, ¿la satisface? Menos 2 más 6 me da 4. ¿Sí? Entonces en eso consiste parametrizar. ¿Queda claro? Pues se me enseñó. Gracias. Ahora vienen los sistemas de ecuaciones lineales. Esto ya lo saben ustedes porque cuando vieron en la secundaria, en la secundaria se ven sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí o no? Y ya en la prepa pues ya se ven sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y aquí vamos a ver sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Sí? O sea, ya más que ingeniero. Más que... ¿Es que? Las chiquitas. No. Más caballeros. ¿Sí o no? Sí, grandotas, ¿sí o no? Así de grande. A ver, fíjense. Dice, un sistema
sistema de m ecuaciones lineales en m variables es un conjunto de m ecuaciones, cada una de las cuales es lineal en las mismas m variables. Es decir, esto que tenemos aquí. Si se fijan, cada una de estas son ecuaciones, ¿verdad? Tengo ¿cuántas ecuaciones? M. M. ¿Quién me dice que son M? Bueno, pues el subíndice del término independiente o bien el primer subíndice del coeficiente de primer término. Aquí vamos a ver qué significa cada cosa. La cuestión es que son 1, 2, 3, un buen, hasta n ecuaciones. Y tenemos cuántas variables, x1, x2, x3, 1 hasta x. Es un sistema de m ecuaciones con m variables. M ecuaciones con m variables. ¿Sí? Y ahora las A's, los coeficientes, tienen dos subíndices. ¿Sí o no? Tienen dos subíndices. Ahora los coeficientes los podemos expresar así. Hay J. Hay J. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Donde la I representa el número de la ecuación o sea, primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, cuarta ecuación, ¿sí estamos de acuerdo? Y la J, el número de la variable. ¿Sí? Por ejemplo, el A32 sería el coeficiente de la X2 en la tercera ecuación. ¿Sí o no? Entonces sería el coeficiente de la X2 de la segunda variable en la tercera ecuación. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? El A2, bueno, si aquí llegan a ver, ese, para que se vea aquí, el 2,1, sería el coeficiente de la primera variable en la segunda ecuación. ¿Sí o no? El coeficiente de la segunda variable, perdón, de la primera variable en la segunda ecuación. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Ahora, aquí una cosa. Si ustedes recuerdan, en la prepa y en la secundaria, los sistemas que se resolvían eran sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es decir, el número de variables era igual al número de ecuaciones. Pues aquí ya no. No necesariamente. No necesariamente. ¿Y por qué? Muy sencillo. Aquí vamos a ver las 3 situaciones posibles que existen en la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Y cuáles son esas 3 condiciones posibles? Que el sistema tenga, inciso A, solución única. ¿Sí? Inciso B, que tenga infinitas soluciones. Y la tercera, que no tenga solución. Si un sistema no tiene solución, se dice que es inconsistente. Si un sistema tiene solución, ya sea única o infinitas,
se dice que es consistente. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, aquí vamos a ver algunas cuestiones, sobre todo teoremas, que nos dicen que una condición necesaria, pero no suficiente para que un sistema tenga solución única, es que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Por eso es que en la secundaria y en la prepa era el sistema 2x2 o 3x3, porque los sistemas tenían solución única. ¿Sí estamos de acuerdo? Seguramente ustedes van a decir, yo me acuerdo que en la prepa vimos un ejercicio donde no tenía solución. Claro, estoy diciendo condición necesaria, pero no suficiente. Es posible que no tenga solución, no haya tenido solución. Pero esto era por practicidad, ¿no? O sea, tú estabas en la secundaria, eres un parvulín todavía, ¿sí o no? Eres un joven invierno, un chaval. Bueno, ni chaval, eras un espíritu. Pero eras inquieto, eras juguetón, entonces no podían ponerte los profes cosas. Todo va a la edad, ¿sí o no? Todo va a la edad. Y bueno, por eso esto es cuestión incluso hasta de justicia. No puedes enseñar ciertas cosas a ciertas edades. ¿No? Es así. O imagínate, si te hubieran enseñado esto en la secundaria, pues odias a las matemáticas. No, mira qué bonito. Y te decían, mira, grafica, sí se corta en la red. Aprendía, sacabas 100, 10, estabas contento. ¿O no? Bien. Entonces, eso es en cuanto a la solución. Bien, aquí está. Un sistema de ecuaciones lineales se denomina consistente si tiene por lo menos una solución. Si tiene solución, inconsistente si no tiene solución. ¿Por qué dice consistente si tiene por lo menos una solución? Porque si tiene una solución es solución única. Pero ya dijimos que también, si tiene infinita, se llama consistente. ¿Sí? Sí. Bien. Miren, aquí tenemos, en el caso de los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, estos tres casos. Si yo tengo un sistema de dos ecuaciones, si yo tengo ecuaciones de dos variables, de dos incógnitas, que en vez de llamarle variables, ahí se les llama así, incógnitas, esas ecuaciones las podemos graficar en el plano cartesiano, que es lo que acabamos de hacer, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, y obviamente es una línea recta. Y eso es lo que veíamos en la secundaria. Acuérdense que vimos diferentes métodos. Reducción por suma resta, igualación, sustitución, método gráfico, ¿sí? Y precisamente ese es el método gráfico, que era cuando se cortaba, se interceptaba el grupo. Entonces, estas dos ecuaciones tienen una solución única. La solución es el punto donde se corta, tiene solución única. Bien, este sistema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque la solución son una recta, es decir, infinitos puntos. ¿Sí o no? Pues tiene infinitas soluciones. En pocas palabras, estas dos rectas son la misma. Y aquí es cuando no tiene solución. ¿Por qué? Porque no se cortan, son paralelas. Eso sería el caso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo sería en el caso de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas? Bueno, pues ahí ya la cosa es un poquito más complicado de visualizar. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo sería un sistema 3x3? Miren, por ejemplo,
Solución única, para empezar, una ecuación de 3 variables o de 3 incógnitas lineal, una ecuación lineal de 3 variables, es un plano. Es un plano, ¿sí? No es una recta. Entonces vamos a suponer que sea un sistema de 3 ecuaciones o 3 incógnitas. Pues bien, ese sistema tendría infinitas soluciones si, por ejemplo, las 3 ecuaciones son paralelas, es decir, los 3 planos son paralelos. Esa sería una situación. ¿Estamos de acuerdo? Eso no va a tener solución única. Nunca se van a recortar. ¿Están de acuerdo o no? O que se cortaran, pero 2 a 2. Por ejemplo, este es un plano. La primera ecuación, por ejemplo, esta es la primera ecuación. Ese plano se corta con la segunda ecuación. A ver, lo voy a poner así. Se corta con la segunda ecuación. ¿Sí se recuerdan? Ahí, por ejemplo, esos dos. Ahí está. Estoy poniendo el equipo punteado para. ¿Sí están de acuerdo que esta es una ecuación, esta es otra ecuación? Estas dos tienen solución, pero es infinita, que viene siendo esa recta. ¿Y dónde está el tercer plano? Pues vamos a suponer que el tercer plano nada más se corta con el segundo, que es el que está así. Mira, a ver. Así vamos a ponerlo de esta forma. ¿Vale? Obviamente aquí le pongo punteado porque esto va a estar oculto, ¿no? ¿Sí o no? ¿No hay ropa? Entonces, por ejemplo, nada más se están cortando la primera ecuación y la segunda ecuación, la tercera no se corta con ninguna. Entonces el sistema no tiene solución. Pero claro, puede ser que se corten 2 a 2. Ahí se están cortando 2, pero ni siquiera se... Ah, no, también 2 a 2, por ejemplo. Porque ser paralelos. Claro, ya no es práctico, aquí ya tendríamos que hacerlo ya de forma con un algoritmo. Bien, vamos a dejar aquí. Que pasen buenas tardes.